Damos la bienvenida al abogado Virgilio Saquicela, que fue alcalde en la ciudad de Azogues. Actualmente ocupa la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El doctor Saquicela tiene una ya larga carrera política, ciudadano de Azogues con 48 años de edad. Ha llegado ahora con Democracia Sí para ocupar esta curul por Azogues. Democracia Sí es del partido de Gustavo Larrea. En el año 2004 fue concejal de Azogues por el movimiento Pachacutic. En el 2009 fue candidato a la prefectura de Cañar por este mismo movimiento. Llegó a la alcaldía de Azogues con el movimiento Creando Oportunidades, movimiento de gobierno el día de hoy, y volvió a candidatizarse por este mismo movimiento. Hace 2 años perdió la alcaldía en su ciudad natal. Hoy, reiteramos, está por Democracia Sí en la Asamblea y es el vicepresidente. Al tiempo de reiterar nuestra bienvenida, abogado Saquicela, quisiera comenzar con su visión sobre esta situación que se ha dado en la Asamblea, que va confirmando un poco esa teoría de que esta Asamblea se moverá no a través de una mayoría legislativa consolidada, sino a través de mayorías móviles. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, mi estimado Gustavo. Un saludo a la radio, a los oyentes y a quienes nos ven a través de la vía digital. Un saludo a la querida Cuenca, al austro del país. En efecto, se consolidó justamente hoy 8 días, el día sábado, una mayoría que posibilitó que se elijan las dignidades de la Asamblea Nacional. Y ello también se consolidó con la elección de las comisiones anteayer acá en la capital de la República. Sin embargo, ya en la conformación de las mismas, de la elección de presidentes y vicepresidentes, ha existido una serie de inconvenientes. Siempre los legisladores tienen la intención, la pretensión legítima, por cierto, de estar en la presidencia o al menos en la vicepresidencia de las comisiones. Y eso ha posibilitado lo que es medio lógico en el tema de la política y sobre todo donde está la política enteramente, que es la Asamblea Nacional, de que se den una serie de cabildeos. La mayoría de las comisiones están ya conformadas. En primer lugar, están integradas por todas las fuerzas políticas. UNES, que es la fuerza política más grande, que tiene 49 legisladores, tiene al momento no menos de 3 legisladores por comisión. Igual el Partido Social Cristiano, al menos 1 legislador por comisión, y las restantes fuerzas políticas tienen varios legisladores. Sí, en el tema de régimen económico han existido algunos inconvenientes que se los está dialogando para buscar las alternativas. Es Ahora, se ve y se lee que esto de la Comisión de Régimen Económico fue algo inesperado y de alguna manera una derrota en las aspiraciones que tenía el movimiento de gobierno por lo importante y lo urgente de los temas que tiene que tratar esta comisión, relacionado ya con propuestas del gobierno de Lasso. Sí, siempre son necesarias las comisiones. Ahí es donde se trabaja en los proyectos de ley que llegan, en los que se presentan, y obviamente se depende de sus informes para que pase al pleno legislativo y puedan ser ya tratados. ¿Cuál es su lectura, abogado Saquicela, sobre lo que pasó ayer? ¿Cómo se dio esta situación? Eso lo indicaba. Existen a veces intereses de legisladores por captar una presidencia que provocan que se den acuerdos al interior con algunas otras fuerzas políticas y provocan situaciones como esta, que parece que es una de las que se ha dado. Existieron algunos diálogos en otras comisiones, en la propia comisión en la que yo estoy de garantías constitucionales del día de ayer, existían 2 colegas de Pachacuti que estaban ahí, y se decidió por uno de ellos que presida la comisión y una compañera de UNES que sea la vicepresidenta. Pero aspiramos a ir saliendo de estos temas que tienen que estar consolidados hasta el día lunes para que empiecen a funcionar las comisiones que son esenciales para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. En efecto, nosotros hemos dicho y manejamos firmemente el tema en el sentido de que no sea una alianza coyuntural para el tema de elegir autoridades de la Asamblea Nacional, partiendo del hecho de que somos fuerzas diversas, es histórico, una unidad entre fuerzas que tienen distintos puntos de vista, distintas ideologías, pero que era menester
era menester en la Asamblea Nacional llegar a una mayoría, de una u otra manera, para que se le dé funcionalidad interna, gobernabilidad interna a la Asamblea Nacional. Usted, abogado Saquicela, y aquí quíteme una curiosidad. Democracia sí, no es uno de los partidos que tiene un bloque mayoritario. Entendemos que usted está actuando en función y en coordinación con los denominados independientes, ¿es esto correcto? Sí, nosotros dialogamos a partir de un encuentro que tuvimos con Marcelo Cabrera en Cuenca hace ya 3 meses, luego de las elecciones de febrero. Creímos pertinente que empecemos a unirnos la gente del auto, tendiente a buscar alternativas también para nuestra tierra, más de legislar y fiscalizar, que es lo estrictamente que manda la Constitución, pero sí reclamar también el abandono que han sufrido nuestros pueblos, nuestras provincias. De ahí nació esa posibilidad y fuimos fortificando una unidad de un grupo denominado independiente con varios legisladores de varias provincias del país, tanto de la costa, del oriente, de la sierra, y eso posibilitó de que podamos hacer un diálogo también con el movimiento Creo y podamos estar en el acuerdo nacional, que es el bloque que integra este rato alrededor de 26 legisladores. ¿Cómo mira a propósito usted la salida del bloque y salida de la Asamblea de Marcelo Cabrera para ir al Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Bueno, yo me congratulo, me felicito al austro y al país. Usted y los cuencanos más que nadie saben quién es Marcelo Cabrera, un hombre dedicado al trabajo, al servicio público, en su natal Cuenca, en el Azuay, en el austro, en el país entero. Eso posibilita de que tengamos muchas esperanzas. Yo creo que ya desde ya certezas en la labor que va a hacer Marcelo frente al Ministerio de Obras Públicas. Antenoche conversamos, dialogamos incluso ya sobre la posibilidad cierta de los estudios y la obra que irá desde la Vaquería, más arriba de Biblián, que terminaría la vía Cumbe-Biblián, hacia Yud, pasando por Cañar, Tambo, hacia la Troncal, una ampliación o construcción de una nueva vía, y desde Yud hacia la UCI, para resolver el tema vial de la provincia del Cañar. Desde ya agradezco a Marcelo que ratifica el compromiso que hiciera el presidente de la República electo ya en funciones desde el próximo día lunes. Y el conocimiento de Marcelo es fundamental para los intereses del país. Es decir, usted nos está diciendo que ha conversado usted ya como legislador y Marcelo Cabrera como ministro de Transportes y Obras Públicas sobre una reivindicación de la vialidad aquí en el austro, Azuay, Cañar. Sufrimos de los mismísimos problemas, han sido provincias, incluyendo el resto de provincias australes, de un desarrollo asimétrico, totalmente inequitativo en el país. Hay el compromiso de Marcelo Cabrera de poner fin y de revertir esta realidad histórica. Sí, 100%, coincidimos, les reitero, con Marcelo como legisladores. Estuvimos en el pleno en estos días y hubo la petición del señor presidente de la República para que sea ministro de Obras Públicas. Y reitero, me congratulo la aceptación de Marcelo y sabemos que va a ser un gran papel y sobre todo por nosotros en el austro. Volvamos al tema inicial y tenemos que referirnos nuevamente a esta Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea. Tiene que ver con temas fundamentales, pues quizá lo que más se ha esgrimido, y se lo hizo sobre todo en las instancias iniciales, en las conversaciones, en los cabildeos, en la asamblea, se hablaba de gobernabilidad o gobernanza, de darle las posibilidades de que con relativa comodidad, por lo menos al inicio, el gobierno de Guillermo Lasso pueda sacar adelante los proyectos en materia económica y tributaria que son urgentes en Ecuador ante una situación de descalabro que hay en las finanzas públicas. Ahora, en esta comisión clave queda una legisladora de Pachacutic, Mireya Pazmiño, dirigiéndolo. En la vicepresidencia está un social cristiano, Johnny Terán. Y esto enciende dudas. Pachacutic, a través de varios legisladores, han señalado su independencia del gobierno de Lasso. Yacu Pérez se salió de Pachacutic en un acto más allá de lo simbólico, dejando incluso, dijo, la política en rechazo que se haya pactado con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero sobre todo estas declaraciones
de independencia de Pachacuti, de que no hay un acuerdo de bloque para apoyar a Guillermo Lasso, generan dudas en cuanto a si es que esta comisión clave se va a convertir en un dique, en una traba para sacar adelante los proyectos de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que opina usted? Yo creo que es la hora del Ecuador. Es la hora de que los políticos de las distintas tendencias políticas, valga la redundancia, nos olvidemos un poco de nosotros y pensemos un poco más en el Ecuador. Y sí, hay temas económicos, tiene que ponerse la casa en orden, no hay vuelta que dar para resolver el tema de lo que es desde los sueldos, no se diga la inversión en obra pública, la inversión en otras aristas del quehacer nacional. Si no se pone la casa en orden, vamos a estar con serios inconvenientes. Pero hemos dialogado nosotros con los jefes de bloque, con la señora presidenta de la Asamblea, tendiendo puentes con su propia organización y obviamente con las demás, en que tenemos que buscar coincidencias fundamentalmente para, a partir de las mismas, ir viendo los disensos e ir intentando resolverlos. Y no solo intentando, hay que resolverlos de alguna manera, porque está el país por delante. La gobernabilidad del Ecuador, en base de una institucionalidad que tendrá que empezar a tomar decisiones del nuevo presidente de la República. En el caso de la Comisión de Régimen Económico, una comisión fundamental en esta área del quehacer nacional, sí, tendrán que emitirse los informes en base de los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo. Pero si cabe el término, ventajosamente la legislatura anterior dictó una ley en la cual permite ya no la cadena de que si no hay un informe de mayoría no pasa al pleno de la Asamblea. Este rato incluso en la Comisión de Fiscalización, con informe de mayoría o sin informe de mayoría, es decir, con el de minoría, pasa al pleno de la Asamblea Nacional y tiene que ser tratado el tema. Pero eso no quiere decir de que nos vayamos a ir a estar en una pelea entre los asambleístas. Hay que ir buscando consensos y hay que irlo haciendo desde ya en los temas que sean posibles. El tema de reducir el impuesto del 2% a las microempresas es positivo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo absolutamente los 137 legisladores. Habrán temas sobre la base de los contribuyentes en donde habrá que discutir. Veía en alguna noticia que el nuevo ministro de Finanzas establecía $550 como una base imponible de impuestos a quienes tengan un ingreso de esa naturaleza. Habrá que discutirlo. No se puede simplemente lanzar algo y resolverlo. Justamente para eso está el Parlamento, para hablar, para analizar y para resolver. Y aspiremos que por el bien del país vayamos buscando los consensos, mi estimado Gustavo. ¿Qué va a pasar en la Comisión de Fiscalización? Allí Fernando Villavicencio, por su protagonismo público, sus denuncias con respecto a la corrupción en Ecuador, allí está Arroz Verde, motivado en gran medida por las denuncias de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, parecería ser el candidato natural, pero sabemos que por estas mismas razones tiene fuertes resistencias en la Asamblea, y con esta situación en la cual no se evidencia una mayoría fija de apoyo a lo que puedan ser iniciativas globales, sino más bien una actuación un tanto descoyunturada que se ha evidenciado el día de ayer, generan dudas si es que esto va a suceder. No sé, primero su opinión sobre Fernando Villavicencio, si cree usted que debería ser este candidato natural, como lo decía, y luego su previsión sobre qué podría suceder el lunes con esta otra comisión que es también clave. Bueno, entendemos que Fernando ha hecho un trabajo a lo largo de su vida de investigación periodística que ha propiciado elementos para casos como el que usted acaba de anotar, de Arroz Verde, y en distintas aristas. Yo creo que es la comisión la que tiene que resolver en base de los diálogos que se han sostenido. Tenemos que resolverlo entre el día lunes y martes a más tardar, porque así dice la ley orgánica de la función legislativa. Serán los miembros de la misma los que resuelvan, y sería positivo, creo que para el país, que Fernando esté presidiendo esa comisión, y también de que existan elementos de equilibrio en el país. No debe haber la persecución porque sí, no se puede ir en contra de la gente porque sí. Hay derechos que hay que respetar, desde el derecho a la defensa, el derecho a que se tenga un debido proceso. Bajo ese punto de vista, creo que esa comisión tendrá que actuar con equilibrio
pero también dar la pauta de investigar, de fiscalizar todo lo que ha sucedido y lo que pueda suceder. Esa es la labor de la Comisión de Fiscalización. De mi parte, aspiro que Fernando esté presidiéndola y que pueda ser un elemento fundamental de la nueva Asamblea Nacional en cuanto a fiscalización, pero al menos desde el punto de vista de quien habla, como legislador, como vicepresidente, siempre buscaremos mantener la ponderación, no la persecución, sí porque sí, sino en base del respeto a los derechos constitucionales de las personas, de absolutamente todos. Abogada Saquicela, cuéntenos un poquito más sobre usted, sobre su pensamiento político, sus convicciones políticas. Mirando el pasado, por supuesto que cualquier persona puede confundirse y preguntarse quién es Virgilio Saquicela. Pues usted tiene un pasado con Pachacutic, fue elegido allá, entendemos, a concejal del Cantón Azogues por Pachacutic, buscó la alcaldía con el mismo partido, luego fue alcalde por el movimiento Creo. Pachacutic y Creo son protagonistas de gobierno, de poder actualmente, pero se encuentra en la asamblea con Democracia Sí, este partido o movimiento que es una derivación de lo que fue la Alianza País original. ¿Cuál es su convicción política, sus motivaciones para estar allí en la asamblea? ¿Cómo piensa usted comportarse políticamente desde esta alta función de la vicepresidencia de la asamblea con respecto a la interrelación con el gobierno de Guillermo Lasso? Gustavo, mi objetivo siempre ha sido el servicio a la colectividad. Yo creo que no se necesitan izquierdas ni derechas para servir a la gente. No nos va a decir que las ideologías no son importantes. Son importantes porque te sustentan el pensamiento de cada uno de los seres humanos. Sin embargo, en nuestros pueblos y en nuestro país existe un problema, la solución de necesidades. Y desde las instancias que yo he ocupado ya como concejal del cantón, como presidente del Colegio de Abogados del Cañar, como abogado en ejercicio de la profesión, como alcalde de Azogues, siempre he estado buscando la alternativa de resolver estos temas. Hicimos una gestión importante en Azogues en los 5 años que estuvimos en la alcaldía, que está reflejada incluso a nivel nacional. Y hoy día en la Asamblea Nacional tenemos una coyuntura que implica una mayor responsabilidad en legislación y fiscalización. Estoy preparando ya la ponencia de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en base de lo cual vuelva el examen previo de la Contraloría, que era hace más o menos 14 años, de licitación, antes de, no después de la contratación pública, y en otras figuras de la contratación pública, en otros montos de la contratación pública, porque hay que prevenir. O sea, si no luchamos contra la corrupción, con leyes que valgan la pena para que la Contraloría realmente actúe, y no después de que ya ha pasado absolutamente todo, no vamos a hacer nada. Hay temas como el de fiscalización que tienen que ser analizados, reitero, como lo dije, con imparcialidad, como un juez, porque al final del día la Asamblea se convierte en un juez cuando tiene que resolver los temas de fiscalización de funcionarios públicos. Esas situaciones nos han llevado a donde estamos en este momento. Sí, en efecto, yo he estado en varios sectores políticos. He compartido con la gente. Muy diversos en el espectro político. Muy diversos. De Pachacutic a Creo está hablando prácticamente de una polarización. Izquierda Democrática, en el hecho que usted recordará a mi finado padre. ¿Cómo no? Él fuera su papá y su mamá fueron también asambleístas de Cañar, si no me equivoco. Mi padre fue prefecto, fue concejal. Entonces, y recordábamos acá con Gonzalo Ortiz de Radio Quito. Él se recordaba de papá y me preguntaba, ¿y usted viene al Congreso cuando su padre lo fue? Yo vine hace 37 años a vivir 2 años en Quito, cuando papá fue diputado, muy querendón de la familia, nos trajo a todos. Y recuerdo que atravesaba la Alameda desde La Salle todos los días para llegar al Congreso Nacional, y que nos llevaba en la tarde papá a la Rumiñahui, donde vivíamos. Y así la vida se ha dado esas situaciones. Entonces, luego tuve la oportunidad de que me invitó Pachacutic a ser candidato, fui candidato concejal, candidato a prefecto, y tuvimos una serie de desavenencias. Yo simplemente me aparté. Tuve una invitación de Creo, fui alcalde de Azogues. Ahora tuve una invitación de Democracia Sí, fui candidato. Pero, cuéntenos de ese penúltimo capítulo. ¿Qué le movió a usted a terminar con Creo
y adherirse a Democracia Sí para estas elecciones? Bueno, hay que ser propios. Las cuestiones en el momento creo estaban resueltas. Yo no tenía pensado ser candidato. No No tenía la opción creí, para ser candidato, por no, creo. no creí entrar en pugnas dentro del movimiento, muy respetuoso. Yo con Guillermo Lazo he tenido una amistad de años. Eh, la mantengo con todos los dirigentes de democracia, perdón, creo, de la provincia y de fuera de la provincia. Y tuvo una invitación de distintos sectores políticos que pedían una candidatura de Virgilio Saquicela. Al final del día hubo un diálogo con Gustavo Larrea, acepté esa candidatura, tercian las elecciones y se dio los resultados que se dieron. Ya. Accedí Ahora, a sí, siga la por favor. asamblea previo a un diálogo, una invitación de Guillermo Lazo, lo apoyé decididamente en la segunda vuelta, ganamos las elecciones de la provincia del Cañar y en base de eso hicimos un diálogo que encierra reclamos de parte de la provincia, como el tema de vialidad, como el tema de universidad pública, como el tema de salud, que aspiramos a irlo consolidando. El tema de vialidad con Marcelo y los otros temas con el resto de ministros de Estado. Y pienso que usted podría hablar también por su movimiento, Democracia Sí, su líder Gustavo Larrea. Él es un hombre de izquierda desde sus orígenes, tuvo su transición en Alianza País, recordamos todos cómo terminó poniéndose en la otra orilla del movimiento correísta, pero Gustavo Larrea no ha cambiado sus convicciones. ¿Qué es lo que aspira a ser Democracia Sí con un gobierno de derecha como el de Guillermo Lazo? Bueno, habían dos opciones, Guillermo Lazo o seguir con el gobierno o los 14 años anteriores. Incluso Democracia Sí a nivel nacional, con Gustavo a la cabeza, resolvió públicamente el apoyo a Guillermo Lazo. Y hoy en día, que hemos conversado con Gustavo acá en Quito, él respalda al gobierno, aspira a que por el bienestar del país las cosas salgan adelante. El éxito de Lazo será el éxito del Ecuador. Es una tarea complicada. Estamos siempre en permanente diálogo. Yo creo que es la hora de unirnos las fuerzas políticas, de bajarle el tono a las diferencias que existen, que son unas naturales, que otras son creadas, pero hay que bajarle el tono a esas diferencias. Es la hora del país. No hay cómo pensar de que esperemos 4 años más para ver un nuevo presidente, una nueva asamblea. Es la hora de que nos sentemos a trabajar, a deponer actitudes, a buscar mínimos consensos, agendas mínimas que permitan la gobernabilidad del país, no por Guillermo Lazo, sino por el Ecuador, no por lo de la Asamblea, sino por el país. Bajo ese punto de vista estamos trabajando, mi estimado Gustavo, créame, tendiendo los puentes, buscando las alternativas que sean para que eso sea un resultado positivo en estos meses que vienen por delante. Muchas gracias, abogado Saquicela, por habernos atendido. A sus órdenes, buen día. Un saludo a Cuenca. Declaraciones del abogado Virgilio Saquicela Espinosa. Él es asambleísta, hoy vicepresidente de la Asamblea Nacional por el movimiento Democracia Sí.